apenas estoy empezando a grabar. Ya tenemos una hora, pues ya expliqué lo del flujograma y la actividad que tenemos, que es hacer un diagrama de flujo en base a estas instrucciones que están aquí. ¿Ok? Ya les expliqué qué era un arnés, les expliqué qué era lo que íbamos a fabricar, qué piezas se van a utilizar, y pues aquí están las instrucciones de cómo ensamblarlo. Entonces quisiera un flujograma de esto. Muchachos, les recomiendo que utilicen el Visio o que utilicen este nuevo, el Draw.io. ¿Sí? Les voy a dejar el link. Pues está sencillo, pero les voy a dejar el link en la plataforma para que puedan accesar y puedan hacer su diagrama. Para mandármelo, pues en algunos programas como este permiten enviar el link. Si no, no me gustaría que me mandaran el documento, ¿no? Que tomaran foto y que eso me lo manden porque luego se pierde resolución. Procuren importarlo con alta resolución para poder ver los detalles del diagrama. Si lo hacen en Draw.io, pues ahí están las opciones para compartir. Aquí están, también en Canva está para compartir. Entonces, eh, también en Visio me pueden mandar el documento que se genera en la aplicación de Office 360 con el programa de Visio. Aquí también me lo pueden compartir o me pueden mandar el dibujo directamente eh, por medio de Teams. Entonces, pues yo les recomiendo utilizar estas tres plataformas. Si quieren utilizar una cuarta, pues nada más procuren que tenga esas opciones de poder compartir el link para poder observar el diagrama o incluso editar para yo dejarles sus comentarios ahí. ¿Ok? Recuerden, esta actividad pues la vamos a dejar para esta semana para que vayan trabajando en ella. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? No, profe, ninguna. Entonces, diagrama de proceso de operaciones. Muchachos, este es el que me dicen que no tienen el gusto, que a lo mejor lo han visto en algún lugar, que a lo mejor saben de su existencia, pero que no lo han manejado directamente. Este diagrama de proceso de operaciones ya tiene un objetivo y un enfoque ahora sí detallado sobre qué es lo que queremos lograr al estarlo diseñando. Este es una representación gráfica también de todas las etapas o pasos de un proceso específico, pero ahí les va. Aquí estamos hablando de forma general y no hablamos de detalles. En este diagrama de procesos hablamos de un nivel de detalle o un scope bastante grande. ¿A qué me refiero? Nosotros en las operaciones o cuando estamos fabricando o estamos dando un servicio, nosotros siempre tenemos que preguntarnos, oye, ¿cuáles acciones o cuáles actividades dentro de todo el proceso agregan valor? Es decir, ¿qué sí se está pagando? Por ejemplo, un termo de agua, ¿sí? Que se va a inyectar la tapa de plástico, con una inyectora de plástico, se va a fabricar la tapa. Ese proceso de fabricar la tapa le está dando valor al termo. Sin ese no sirve el termo, no tiene valor. Y nosotros pagamos dinero para que la tapa cierre bien y que no se salga el agua y que nosotros resistan las altas temperaturas porque agarramos el termo para meterle cafecito. Entonces tiene ciertas características, ¿ok? Pero a ese nivel de detalle llegamos, de decir, ok, necesitamos revisar qué tipo de actividades estamos haciendo dentro del proceso. ¿Sí? Y necesitamos identificarlas, necesitamos saber si son actividades que agregan valor
o si son actividades que no agregan valor. ¿Cuáles son las actividades que no agregan valor? Por ejemplo, los tiempos de espera, ¿sí? Por ejemplo, en almacén, un producto que se deja allí en almacén o está esperando un batch de piezas que están esperando entrar a un horno y que están esperando a que se caliente el horno. Ahí es tiempo perdido. Esas actividades no agregan valor. Bueno, el diagrama de proceso está enfocado precisamente a encontrar todas las actividades que se hacen dentro de un proceso de operación. Y el mismo diagrama te dice cuáles sí agregan valor y cuáles no agregan valor. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos? Bueno, aquí hay una serie de símbolos muy específicos para este diagrama. Y es que aquí es un poquito diferente en este diagrama. De forma estandarizada, pues se han manejado estos símbolos a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos pues una operación en forma de círculo. Lo que acá era un cuadrado, aquí es un círculo. Aquí puede ser un proceso que se tiene que hacer. Esto es una operación que se hace y que agrega valor al producto o a la operación. ¿Sí? Si estamos en una empresa de servicios, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo es un autolavado, pues ¿cuál sería la operación? Bueno, pues lavar, limpiar, aspirar es una operación que agrega valor, ¿sí? Encerar el auto es una operación que agrega valor. Ponerle su abrillantador en las llantas es una operación que agrega valor. Es una operación que se cobra, ¿sí? Entonces, aquí hay diferencia en esto. ¿Por qué? Porque aquí puede ser una actividad que se tenga que realizar, pero no necesariamente agrega valor al producto, ¿va? Otra actividad que se utiliza dentro del diagrama de aquí está mal. Este no es el diagrama de flujo. Este es un diagrama de proceso de operación. Qué bueno que me di cuenta. Si esto sí está bien, quién sabe por qué se lo tenía ya. Qué bueno que me di cuenta. Entonces, hay otro y esto es una inspección. Esta inspección, muchachos, es conforme al producto que se quiera obtener del proceso. ¿Sí? Oye, voy a cortar una pieza, ok. La voy a revisar. Cuando ya la corte, la voy a revisar. ¿Qué voy a revisar? Pues la longitud. Voy a revisar qué tan grande la corté. Entonces necesito hacer una serie de pasos que me ayuden a inspeccionar la pieza. El asunto es que esta inspección precisamente no agregan valor al producto. Todas las inspecciones, muchachos, dentro de las organizaciones que se tengan que hacer, no agregan valor al producto. Cualquier inspección que tengas que hacer en un proceso de producción, si lo tienes que inspeccionar, esa inspección no agrega valor al producto. ¿Por qué no agrega valor al producto? La operación por sí sola ya debería ser suficiente para poder estar dentro de las especificaciones que el producto requiere. Y si aparte de hacer el proceso tienes que inspeccionarte y asegurar de que ese producto está dentro de esas especificaciones, bueno, estás tomando tiempo, estás gastando recursos, tal vez estás pagándole a un empleado para que esté haciendo una inspección, o si es el mismo operador, la persona que está haciendo la inspección, pues está gastando tiempo en hacer esa inspección. Actualmente las inspecciones son necesarias, pero estamos enfocados a reducir todo este tipo de actividades dentro de las organizaciones. Y esto en todos lados, muchachos. En empresas de servicios también las inspecciones se tienen que minimizar. Entonces,
Este tipo de actividades es como vamos viendo, pues es una operación, agrega valor al producto, es una inspección, no agrega eh, valor al producto. Tenemos la de transporte. El transporte generalmente lo que medimos en transporte es la distancia recorrida, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay mucha distancia recorrida? Aquí necesito hacer un paréntesis, porque no es que estemos, si estamos haciendo un diagrama de proceso de una operación grande, no sé, mover material desde tu proveedor hasta tu empresa, este transporte pues sería un tanto diferente. De hecho, el análisis que se utiliza, el diagrama de proceso de operaciones, está enfocado únicamente a los procesos internos de las organizaciones. Entonces, este transporte se refiere más bien a cuando tienes que transportarte dentro de la organización. ¿No les ha pasado que están en un proceso donde hay células de trabajo y sale el material de una célula de trabajo y tiene que recorrer media planta hasta llegar a la otra célula de trabajo? A eso se refiere este tipo de transporte, ¿sí? Ese transporte, oye, tengo que mover el material al siguiente proceso, pero el siguiente proceso está muy lejos, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que tengo que medir a la hora de diseñar o a la hora de realizar un diagrama de proceso de operación. Eso es lo que tengo que tener en mente, eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando hablo de transporte. ¿Qué pasa? Oye, a lo mejor es una empresa de servicio, ¿sí? A lo mejor es un despacho contable o es un despacho de abogados, ¿sí? Y pues necesita el abogado ir a recibir a su cliente a la recepción, pero la oficina del abogado ¡fut! Está ya a 180 metros en el edificio. Dice el abogado, ya llegó mi cliente, voy por mi cliente a recepción. Y sale el abogado, se tarda 7 minutos en llegar a recepción por su cliente y dice, pásele, véngase conmigo a mi oficina. Y ahí van otra vez todo. Ese tipo de transporte es lo que no queremos. También queremos minimizarlo, ¿sí? Hay muchos procesos que se realizan tantas veces, ¿sí? Que tener un transporte, o sea, que se traslade un material de un proceso, de un subproceso a otro subproceso de 3 metros de distancia, pero se hace tantas veces al día que son kilómetros y kilómetros de distancia por esos 3 metros, ¿sí? Entonces, esto queremos minimizarlo. Obviamente, tampoco agrega valor al producto. Almacenaje, chicos, también es un proceso o una actividad que debemos minimizar, una actividad que tampoco agrega valor al producto y ya sabemos que a veces es necesario el almacenaje, uno para proteger el material, para proteger la información, para proteger los productos, otro, por seguridad, decir, oye, pues tengo que tener un almacén donde tengo una cantidad mínima de material por si me llegan a pedirlo, pues tener disponibilidad, ¿sí? Pero, sin embargo, sabemos que esto no debería existir. El almacenaje es uno de los 8 desperdicios que ya hemos visto y tampoco agrega valor y hay que minimizarlo. Las demoras, muchachos, este símbolo que también lo habíamos visto acá, me parece una espera, demora, ¿sí? Pues también son actividades, ya les había comentado un ejemplo, les había platicado, también queremos minimizarlas. Y pues finalmente tenemos actividades combinadas en donde el mismo operador realiza dos actividades, un proceso que tiene que realizar ahí mismo antes de pasarlo al siguiente proceso, antes de realizar un siguiente proceso. Entonces, a grandes rasgos, esto, muchachos, es los símbolos estándar del diagrama del proceso de operación, pero pues no hemos hablado. Ya sabemos que es una representación gráfica de las etapas que queremos ver
sobre todo todas las actividades que se realizan dentro de un proceso que le agregan valor, cuáles le agregan valor y cuáles no le agregan valor. Pero, pues vamos a ver cómo se hace este diagrama. Eh, Sobre todo en gestión de procesos, que es lo que a ustedes les compete, se utiliza para analizar, mejorar y documentar procesos de trabajo. Así como estos nos ayuda a documentar, también este nos ayuda a documentar procesos de trabajo, pero este tiene una característica que no les he yo platicado, ¿sí? Va. En primer lugar, como generalmente se aplica este tipo de diagramas en procesos productivos o de fabricación, pues generalmente se basa en una lista de materiales. ¿A qué me refiero? Hagan de cuenta que este diagrama les dice cómo construir a detalle un producto o cómo prestar un servicio a detalle. Y no solo eso, sí también les dice todos los requerimientos especiales de material que se necesitan para crear ese producto o prestar ese servicio. Y no solo eso, ¿sí? También les dice la secuencia de cómo se tiene que hacer. Y no solo eso, también les indica el tiempo que se tarda en realizar cada una de las actividades para fabricar o prestar ese servicio, para fabricar ese producto o prestar ese servicio. Es decir, es un diagrama muy, muy completo. ¿Qué vemos aquí? Este es un ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo de la fabricación de un termostato, un montaje de un termostato tipo cinta. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos las partes que lleva el termostato, ¿sí? Tiene un retén, tiene un acero rolado en frío, tiene un acero rolado en frío hexagonal, tiene dos, tiene un acero laminado en frío, tiene tornillos, tiene lubricantes, tiene qué se tiene que hacer con cada cosa, podemos ver cuáles son los procesos para cada uno de esos productos, vemos los tiempos que se tarda en hacer esas actividades, ¿sí? Y hasta que se termina el proceso, ¿ok? Le voy a hablar de grandes rasgos. Es por eso que empieza con una lista de materiales, un bill of material, espero que sí conozcan el término. Empezamos, generalmente nos basamos en eso, ¿sí? Si es una lista de materiales de fabricación o es una lista de insumos necesarios para prestar un servicio, empezamos con eso, ¿sí? También se basa en el layout de donde se realiza el proceso. ¿A qué me refiero con el layout? Espero que también conozcan el término. Los layouts, pues son los planos, pero que incluyen, no son planos arquitectónicos, incluyen sobre todo los procesos y si existe maquinaria, está un layout funcional. Este es un layout funcional. Generalmente te muestra dónde se realiza cada uno de los procesos. Voy a hacerle zoom a la imagen. Pero, por si puedo. Ahí está. Ahora sí. Este es un layout. ¿Ok? Te dice cómo está conformado, incluso marca distancias. Si se fijan, aquí está cuadriculado. Generalmente este tipo de diagramas o este tipo de layouts
te ponen las distancias. ¿Para qué? Para saber las distancias que está recorriendo el producto. Recuerden que eso es a lo que llamamos transporte y es una de las acciones que tenemos que disminuir. Este precisamente es uno de esos. Entonces, todos estos procesos se vacían en el layout o se toma en cuenta el layout para los procesos. De hecho, obtener o fabricar un diagrama de proceso, pues es bastante, es difícil, vaya. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar tiempos de cada uno de los procesos, establecer tiempos estándares. Y eso tiene que ver con estadística, tiene que ver, oye, pues en este proceso, en promedio se tarda 0.10 minutos, pero tiene una desviación estándar de 1 minuto, que quiere decir que a veces se tarda más, a veces otras menos, otras veces mucho más. Entonces, por eso se utiliza la estadística y se utilizan otras herramientas que vamos a ver aquí, precisamente para poder medir el trabajo que se realiza. Entonces, muchachos, esto es, por así decirlo, el instructivo detallado de qué es lo que se tiene que hacer para fabricar un producto, del material que lleva y el tiempo que me toma en fabricar. ¿Ok? Este no necesariamente te indica el tiempo que dure en fabricar el producto, sino el tiempo de las actividades que se realizan. Y sobre todo, y más importante, y ese es el objetivo del diagrama, el tiempo de las actividades que sí agregan valor con respecto al tiempo de las actividades que no agregan valor. ¿Ok? Entonces, es una forma de compararlo. Va, nos quedamos aquí. Se basa en la lista de materiales, se basa en el layout de donde se realiza el proceso, ¿sí? En el build de materiales, lo que hace también el diagrama es separar las piezas que son compradas de las piezas que son fabricadas. Y esto es muy importante. Dependiendo del proceso que se esté haciendo, vamos a tener piezas que son compradas y que entran directamente al proceso y que forman parte de, que son partes que componen el producto final. ¿Sí? Por ejemplo, aquí un remache, pues es parte del producto final. Un tornillo, el lubricante, son parte del producto final, son piezas compradas. Sin embargo, tal vez aquí también tenemos piezas que son fabricadas, ¿sí? Dice, ok, mira, aquí entra material, entra acero rolado en frío hexagonal. ¿Qué pasa? Que entra a mecanizado. Ese acero rolado en frío entra un mecanizado, entra un rectificado y luego sufre un proceso químico, le llaman niquelado, que es un recubrimiento, ¿sí? Y después de que ya se le hizo el recubrimiento, se inspecciona, ¿ok? Y este es el tiempo que dura para hacer esta parte nada más. Y esta parte se ensambla a este otro, que es también un mecanizado, es otra parte del producto, es otra pieza, pero esta pieza entra el material aquí, también sufre un mecanizado, un roscado, un niquelado, una inspección y se monta con un tornillo este con este. ¿Dónde? Aquí, en este punto, ahí se juntan los dos. Aquí, en ese punto. Entonces, básicamente te está diciendo qué es lo que estamos fabricando. Aquí hay una pieza de acero laminado calibre 18, donde tenemos que cortarlo, troquelarlo, forjarlo, niquelarlo y luego cortar cintas. Aquí está raro, se me hace que este es una inspección que revisa el corte de las cintas, pero se le va ensamblando todo esto, ¿sí?
a esta lámina, se le va ensamblando todo esto y al final de cuentas se empieza a remachar y pues se mide al final el calibre. El asunto es que este es el diagrama completo. Aquí están los tiempos que sí agregan valor y básicamente lo construimos de esta forma. Este es otro ejemplo que yo tengo aquí, ¿sí? Es un ensamble de piezas maquinadas y aquí están todos los pasos que se van viendo. Este yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer en otro video porque ahorita no nos va a alcanzar el tiempo. Lo voy a hacer en un video aparte, ¿sí? Para que tengan los pormenores de cómo se realiza. Este es parte del diagrama. Esta es la hoja resumen en donde se hace el análisis de los tiempos que sí agregan valor, de los tiempos que no agregan valor, de las distancias recorridas en los transportes internos para tener una fotografía de qué tan eficiente es el proceso y de cómo se está realizando y posteriormente tratar de implementar mejoras en base a este análisis, ¿sí? Entonces, no se preocupen, nosotros, bueno, yo voy a subir este video, yo creo que el día de mañana y vamos a ver, vamos a continuar. ¿Qué es lo que queremos con el... Ah, perdón. Lo que se hace aparte ya cuando empezamos con la lista de materiales, cuando nos basamos en el layout, cuando separamos las piezas compradas de las piezas fabricadas, pues elaboramos una secuencia del proceso. Y pues tenemos que identificar las actividades, cuáles son operaciones que agregan valor, cuáles son inspecciones, cuáles son transportes, cuáles son demoras. Ojo con esto, recuerden que es transporte. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transporte? En el diagrama de proceso de flujo. Hago hincapié en esto para que no vayan a confundirse con el transporte el flete de material o el flete de entrega del producto final. Eso no es transporte, al menos aquí en este diagrama. Tenemos demoras, tenemos esperas, tenemos almacenamientos. Cuando ya tenemos identificado todo esto, pues elaboramos el diagrama de esta forma. Pero pues tenemos que hacer algunas consideraciones y es que ahí les va. Dentro del diagrama, las líneas horizontales implican una entrada de material. ¿A qué me refiero? Si se fijan, aquí tenemos líneas horizontales. Quiere decir que aquí entra material. ¿Dónde más entra material? Aquí entra. Tornillo, aquí hay una línea, aquí entra material. Lubricante, línea, aquí entra material. Y fíjense, aquí tenemos una grande horizontal. Entra un material, pero es un material que se construyó, ¿sí? Es una pieza o subensamble, si quieren así llamarlo, que se le hicieron operaciones que agregaron valor, se modificó físicamente o se hizo algo en ese material que cambió su estado y ahora entra a ser parte de otro material, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ya que aquí vemos dónde están entrando los materiales, dónde se están ensamblando las piezas que se están fabricando dentro del proceso, ¿sí? Por ejemplo, aquí empezamos con el retén porque es el más lejano, pero seguramente la operación empieza, si no es que aquí, empieza por acá, en donde se van realizando actividades, esto, otra pieza donde se van realizando actividades, se juntan estas dos piezas, generan un subensamble, acá llega otra pieza que sufrió actividades, sufrió operaciones, y se junta con esas dos, con ese subensamble para generar un ensamble más grande, y finalmente se juntan todos aquí en este punto. Entonces, líneas horizontales, entrada de material y las líneas verticales
Ay, perdón. Las líneas verticales implican el flujo o secuencia del proceso. Es decir, siempre va de arriba hacia abajo. Nunca va de izquierda a derecha este diagrama. Siempre, oye, a este material, ¿qué proceso se le hizo hasta que se ensambló con otro? Este material, ¿qué procesos se le hicieron hasta ensamblarse con otro que también sufrió procesos? Va, esta es la secuencia de los procesos. ¿Ok? Eso es muy importante en este diagrama. ¿Qué más vemos en este diagrama? Bueno, el componente principal del producto o del servicio siempre estará del lado derecho en el diagrama. Esto es la parte más importante o grande de la pieza, la parte más grande. En este diagramita quiere decir que el acero laminado, que está hasta el lado derecho, pues por así decirlo, es el chasis o es la parte más importante o más grande de esta pieza que se está fabricando. Es a esa parte a la que se le van a hacer todos los ensambles de las otras piezas, ¿sí? Aquí pues tenemos una, tal vez es mediana, donde se ensambla con otra pieza y luego se les ensambla otra pieza, pero a final de cuentas todo ese subensamble se ensambla en esta pieza que está aquí, que esta vendría siendo la más importante. Por eso está del lado derecho, esta que está aquí. Esta sería la más importante, por eso está del lado derecho. Imagínense un carro que se le están haciendo operaciones, se le están ensamblando piezas, se le están ensamblando eh, arneses, se le están ensamblando asientos. Pues imagínense que este es el chasis y pues se fabrica primero el asiento, ¿sí? Y ya cuando se termina el asiento, se ensambla el chasis, ¿ok? Es una forma de verlo. Muy bien. ¿Qué más? A la izquierda de cada símbolo dentro del diagrama, aquí pueden verlo. A la izquierda del símbolo se agrega el tiempo que toma realizar esa operación. ¿Ve? Y a la derecha se agrega la descripción. Izquierda se agrega el símbolo, el tiempo y a la derecha la descripción. Así como aquí, déjenme, lo copio y lo pego en otro lado. Ya me tiene a esta. Core. Entonces, aquí tenemos, eh, aquí está el símbolo, el tiempo. Este símbolo pertenece a una operación de roscado, ¿sí? Y es el departamento, no sé, tiene sus nombres, departamento, puede ser de torno, departamento de torno. Esa es otra característica que aquí depende o viene indicado el responsable o el departamento o la ubicación de donde se realiza esta operación. Entonces, aquí, por ejemplo, el departamento de mecanizado eh, trabaja esta pieza por 0.30 minutos, rápido, y luego se pasa, a lo mejor no es departamento, a lo mejor es una estación, ¿sí? A la estación de torno, donde dura 1.32 minutos esta pieza, donde se le hace un roscado. Posteriormente pasa al departamento N o a la estación de niquelado, ¿sí? Donde se le realiza un niquelado y dura 0.08 minutos en realizarse el niquelado. Que tengo mis dudas con los tiempos, pero bueno, pues aquí a lo mejor es un ejemplo y no están tomando en cuenta los procesos reales. Entonces, esas tres informaciones son cruciales para este diagrama. El tiempo de las operaciones,
una descripción de la operación y el responsable o el área donde se realiza esa operación. ¿Ok? También en las inspecciones, pues generalmente solo se manejan de forma general, incluso a veces no incluye el tiempo. Esto porque incluso a veces está usando un muestreo para la inspección. Pero entramos a detalle más adelante con el ejercicio que yo voy a hacer. Voy a hacer un video, se los voy a subir. Ya cuando tenemos este diagrama y ya podemos aplicarlo, pues nos ayudamos de esta hoja para poder visualizar de forma un poquito más técnica el proceso que sigue la fabricación de este producto, los tiempos, que esto sí nos interesa, para poder ya darle tratamiento a esta información. ¿A qué me refiero? Pues aquí ya podemos sumar y contabilizar los tiempos que sí agregan valor con respecto a los tiempos que no agregan valor y sobre todo las distancias de movimiento de los transportes internos. Esta hoja es la que nos permite hacer un análisis ya cuantitativo sobre cuáles son los principales procesos, cuáles son los procesos más tardados, cuáles procesos son los que agregan valor. Y con esto pues nos ayuda a tomar otros métricos, nos ayuda a calcular otros métricos como, se me fue la palabra, como la productividad, ¿sí? Si nos tardamos 5 horas en fabricar este producto, de esas 5 horas, o requerimos de 5 horas para fabricar este producto, y de esas 5 horas, 3 horas son de tiempo que no agrega valor, pues oye, pues vamos a identificarlas y vamos a ver cómo reducimos esos tiempos. Pues al reducir esos tiempos, pues va, en lugar de producir una pieza en 5 horas, a lo mejor la produces en 3 horas, 4 horas, y ya con eso, pues aumentas tu productividad como organización, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales utilizamos un diagrama de proceso de operaciones. Aquí me falta ponerle algunas ventajas y desventajas. Bueno, los objetivos es visualizar el proceso completo, analizar cada una de las actividades y operaciones que incluyen o que se incluyen en ese proceso. Permite estudiar detalladamente cada paso para entender qué se hace, cómo se hace y en qué orden. Identifica tareas o áreas que podemos mejorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, podemos contabilizar actividades innecesarias, podemos contabilizar actividades que son retrasos, movimientos innecesarios o incluso cuellos de botella. Nos permite optimizar procesos, buscando formas para reducir los tiempos, nos permite estandarizar un método de trabajo. Si ustedes en una estación de trabajo les presentan un diagramita de estos, dicen, esto es lo que tienes que hacer, esto es el tiempo que te tienes que tardar y esto es lo que tienes que revisar. Y a lo mejor esto es lo que te van a estar revisando a ti. Cada inspección la puede hacer un operador o puede haber un inspector dedicado a realizar esas inspecciones. Entonces, él ya tiene una idea mucho más eh, amplia de los procesos que se están haciendo. Mejorar la calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos esas actividades de inspección dentro del proceso que suelen ser muy necesarias. ¿Para qué? Para que el producto final se mantenga dentro de las características que el cliente está requiriendo. Entonces, al incluir esos puntos de control, nos ayuda a detectar si hay errores y nos ayuda a asegurar que el producto cumpla con las especificaciones. Facilita la comunicación. Muchachos, este diagrama al interior de la empresa pues, generalmente está desplegado tanto los operadores como los ingenieros saben leerlo, saben qué se tiene que hacer en este diagrama,
cuánto tiempo tiene que durar, saben quién tiene que hacerlo o en qué estación o en qué área tienen que hacer cada uno de los procesos. Entonces, pues un diagrama bastante completo. Y finalmente, pues apoya a la toma de decisiones ya que brinda muchísima información sobre el proceso. Muchachos, esto es con respecto al diagrama del proceso de operaciones. Vamos a hacer uno. Ustedes solitos van a hacer el diagrama de flujo con la información que les voy a presentar. Yo les voy a hacer de ejemplo un diagrama de proceso en otro video. A lo mejor dura una hora, hora y media, pero se los voy a subir para que lo tengan ahí. Y finalmente, bueno, para esta sesión eh, vamos a ver el diagrama hombre-máquina. ¿Qué es el diagrama hombre-máquina? El diagrama hombre-máquina se utiliza para ver la interacción en un proceso productivo en donde la utilización de la maquinaria o equipo es fundamental, pero generalmente la utilización de maquinaria o equipo está subordinado, por así decirlo, a un trabajador, a un técnico o a un operador. ¿Qué quiere decir? Pues una cosa es pagarle a un empleado para que haga actividades y otra cosa es mantener el equipo funcional para que haga su trabajo y que necesite a un operador para que pueda funcionar. Entonces, cuando tenemos procesos de este tipo, donde el hombre y la máquina hacen un solo proceso, se hace este tipo de diagramas. En el OEE, sí, espero que hayan visto el video y lo hayan estudiado, que por cierto, ay, ¿dónde está? Al centro, exactamente. Que esto es lo que les decía, el OEE precisamente habla de la disponibilidad de las máquinas, ¿no? De qué tan funcionando, de qué tanto tiempo se pasan sin hacer nada, tiempo fallas o cuántas fallas tienen, cuánto tiempo duraron con esa falla sin trabajar. Bueno, este diagrama hombre-máquina va más allá. Este diagrama hombre-máquina nos permite visualizar dentro del funcionamiento normal de las máquinas qué actividades realizan las máquinas y qué actividades realiza el operador y ver cuánto tiempo están funcionando o agregando valor realmente al producto y cuánto tiempo están sin agregar valor al producto. ¿Sí? Un trabajador en una máquina donde tiene que cargar material, poner a funcionar la máquina trabaja solita y él en ese momento está sin hacer nada hasta que termine la máquina y descarga la máquina para volverla a cargar. Bueno, ese tiempo que él espera sin hacer nada, pues la máquina está ociosa, ¿sí? Y a lo mejor el operador tiene dos máquinas y en lo que está cargando la otra máquina, la otra ya se detuvo y tiene que esperar a que el operador se desocupe con la otra máquina para que regrese y desocupe o descargue la máquina para volverla a cargar. Entonces, pues ahí hay una suerte de acciones que gracias a este diagrama hombre-máquina nos permite observar y nos permite contabilizar. Entonces, es un análisis que nos permite mediante una representación gráfica o tabular ver una línea de tiempo de todas las actividades que hacen en conjunto el operador y la máquina, indicando cuándo cada uno está activo, que está trabajando, o cuándo está inactivo, que está esperando a que se haga otra actividad para empezar a funcionar.
Esto permite visualizar claramente cómo se sincronizan o no las actividades entre ambos. Y de hecho, uno de los objetivos del diagrama hombre-máquina es precisamente sincronizar esas actividades. El objetivo principal, pues, es mejorar la eficiencia del sistema hombre-máquina. Esto se logra a través de reducir tiempos muertos, detectar cuándo el operador o la máquina están sin hacer nada, balancear las cargas de trabajo, lograr que tanto el operador como la máquina estén ocupados la mayor parte del tiempo, aumentar la productividad, optimizar la utilización de recursos humanos y tecnológicos, determinar el número óptimo de máquinas por operario, es decir, a lo mejor un operador puede con dos o con tres máquinas o incluso con cuatro, pero a lo mejor lo óptimo sería que con solo dos máquinas estuviera trabajando el operador. Porque si le metes cuatro, el operador trabaja al 100%, pero las máquinas, las cuatro máquinas trabajan al 70%. Y con dos máquinas, pues a lo mejor el operador trabaja al 90%, pero las máquinas también trabajan al 95%. Es un ejemplo. Mejorar los métodos de trabajo, identificando oportunidades de mejora en la secuencia de operaciones. Entonces, ese es el objetivo del diagrama hombre-máquina. ¿Cómo se ve un diagrama hombre-máquina? Así. Así es como se ve. Es más bien una tabulación. También se basa no en el layout del área donde se encuentra la operación, pero sí se basa en la estación de trabajo, en el layout de la estación de trabajo, de cómo está distribuida la máquina, de las actividades que tiene que hacer el operador dentro del área de la máquina, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se ve. Generalmente lo que tenemos que analizar aquí en el diagrama hombre-máquina, aquí está un ejemplo, aquí tengo ya preparado un ejercicio, que yo creo que también voy a hacer un video de un ejercicio de un diagrama hombre-máquina que nos permita identificar esa, esa eficiencia o esa productividad cuando está un hombre y una máquina trabajando a la par, ¿sí? Que son dependientes en una operación. Entonces, aquí vamos a definir los pasos para elaborar el diagrama y pues yo lo voy a ir grabando en video y lo voy a ir subiendo eventualmente para que lo tengan ahí y poder continuar con este proceso. Entonces, muchachos, yo creo que aquí le dejamos. Eh, Voy a también explicar con el diagrama hombre-máquina, porque sí se me acabó el tiempo, que es precisamente las ventajas de cuándo se utiliza, de cómo se utiliza. Pero pues yo creo que lo van a ver más cuando haga un ejercicio directo, ¿sí? Espero que sigan el material que estoy subiendo, que estoy cargando a la plataforma, que hagan sus actividades para que no se les junte, que llegue la fecha límite. Yo creo que le voy a poner fecha límite también al diagrama de flujo. Por ahí ya mañana les informo para qué fecha quedaría. Muchachos, sé que fue una clase pesada, estuvo larga y estuvo mucho material, pero espero que pues tengan la facilidad de revisar nuevamente el video que empecé a grabar un poquito tarde, pero que lo puedan revisar si tienen duda o si tienen alguna pregunta que me puedan formular, o sobre todo, ¿no? Que les surja la duda de que, oiga, yo he utilizado este diagrama, pero lo he visto que se utiliza de esta forma o lo he utilizado así de otro lado. Y pues lo platicamos y vemos cómo se podría aplicar en donde ustedes se desempeñan. ¿Sale? Chicos, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo, profe, Sí. ok, entonces las tareas anteriores que tenemos todavía toda esta semana o usted nos va a decir hasta cuándo va. No, no, si no les puse fecha, todo tenemos abierto, pero pues vayan haciendo las actividades.
Sí, e incluso hay algunos que no me han hecho el examen de, de diagnóstico, de ver cómo andan. No me han hecho el examen, entonces, por favor, ahí les pido, chequen la plataforma. Es poco material, ¿va? No hay pocas actividades ahorita, porque pues hemos visto mucha teoría, pero ahorita ya estamos empezando con ejercicios, ya ven lo del OEE, estamos con lo de productividad, tengo que dejarles unos ejercicios de eso. Vamos a ver estos diagramas, son ejercicios y más adelante se va a poner todavía más pesado en cuestión de estar haciendo ejercicios. Entonces necesito que practiquen para que no les quede, para que no les quede duda y me puedan dar, pues, al menos una forma de decir, ok, vamos así para darles una retroalimentación en caso de que sea necesario. ¿Sale? Entonces, no tienen fecha, ustedes pueden hacerlas cuando ustedes puedan, ¿ok? Muy bien, profe, gracias. No hay nada, ¿alguna otra duda? No, profe. Dale. Entonces, chequen los videos que voy a subir para que hagan sus ejercicios. Pues nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, ahí me van a ver a mí en la plataforma en esta semana. Ah, no, si también salen de vacaciones, ¿verdad ustedes? Sale pues, chicos, que pasen bonita noche. Nos vemos hasta entrando de vacaciones, pero hay actividades esta semana y bastantes. ¿Sale? Después, muchachos, que les vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego, nos vemos. Gracias, Arturo. Hasta luego.